tomo el tiempo en hacer bien alguno de los pasos, quizás eso suponga un problema más adelante en el camino. El primero de todos tiene que ver con definir el perfil. Ahí estamos. Definir el perfil es analizar la necesidad. ¿A quién necesito? Cuando uno piensa en un perfil, justamente viene algo no muy definido, sino las líneas. Más o menos qué es lo que necesito que haga, de qué manera, en qué forma. Cuando estamos hablando de un reemplazo, muchas veces pasa, sobre todo cuando se trabaja en una empresa pequeña, muchas veces pasa que uno dice, yo necesito a alguien igual a Juan. Yo necesito a alguien igual a tal. No, yo no necesito a nadie porque es irreemplazable. Yo lo que necesito es alguien que haga esto. Y que lo haga de esta manera. Y eso tiene que ver con definir las habilidades, que sepa usar tal programa, que sepa hablar tal idioma, y también las competencias. Que sea una persona que sea responsable, que sea una persona que pueda manejar situaciones de estrés, que sea una persona que tenga buen trato con el cliente. Todas esas cosas yo me voy a tener que sentar a pensarlas y decir, la persona ideal para ocupar este puesto es así. Y no me voy a tener que olvidar que esta persona va a entrar a trabajar dentro de un determinado organigrama en una determinada organización. Entonces, ¿se va a sentar al lado de quién? ¿Quién va a ser el jefe? ¿En qué parte del organigrama va a incluirse? ¿Qué le voy a poder plantear a futuro? ¿Tiene posibilidades? Con esa información, que parece, digamos, simple, pero lleva todo un trabajo el pensar cuál es el perfil ideal, voy a digamos, realizar las acciones de reclutamiento. Reclutamiento es buscar a los candidatos. Entonces, lo primero que hago es redacto la propuesta. Cuando redacto la propuesta, establezco bien de qué se trata, qué tipo de empresa, qué puedo ofrecer en términos de remuneración, en términos de horarios, en términos de tareas, qué es lo que busco. Y después voy a pensar cómo voy a atraer esos candidatos. Puede ser que de repente, dentro de mi organización, tenga personas que llenen ese perfil. Entonces, puede ser que la fuente sea interna, que yo pueda utilizar un canal como un job posting, poner algo en una cartelera, mandar un mail, hacer un comentario informal y así iniciar una búsqueda internamente. O puedo ir a las fuentes externas, que es alguien que no forma parte de la organización, y ya buscar como cosas que todos conocemos un poco más, como las referencias, o universidades, consultoras, medios de comunicación, páginas web que buscan candidatos. Todo lo que tienen en común es lo que yo les decía antes. El tiempo creo que para todos es uno de los recursos más escasos. Mientras yo más tiempo me tome en definir el perfil y en redactar bien la propuesta y elegir bien los canales, menos tiempo voy a estar mirando currículums que no me sirven, de candidatos que no tienen nada que ver, de gente que lo mandó porque no se entendía muy bien, entonces mando por si acaso. ¿Te puedo? Sí. ¿Te doy un ejemplo? ¿Te acordás la dinámica que hicimos hace 2 años, creo que fue? No, por ahí no te lo acordás. Pero había dos, no, como para que entienda el público, por ahí a veces se hace medio teórico. Había 2 perfiles, por ejemplo, impuestos y auditoría. ¿Te acordás que lo habíamos hecho? Y son 2 perfiles como completamente distintos. Y a veces uno cree, necesito al mejor para este puesto. ¿Y qué significa el mejor? Hay que tener esa definición de puesto. Y bueno, por ahí cuando estábamos buscando a alguien para hacer auditoría, necesitamos a alguien que sea un poco extrovertido, porque lo que decíamos un poco lo van a tratar mal. Así que se aguante un poco, que un poquito de maltrato. Y por ahí para impuestos, si era extrovertido, en realidad no nos servía. Necesitábamos a alguien más introvertido, analítico, que se siente en una planilla Excel y que pueda resolver eso. Como para entender un poco eso, la importancia de definir un perfil, porque por ahí van y dicen, necesito al que tenga las mejores notas, al que haga esto. Y ese no es el skill que por ahí necesitas para ese puesto. Sí, muchas veces lo que pasa es que hay algunas cuestiones que es como que todo el mundo pide. No sé, nosotros hemos hablado ya, todo el mundo pide un candidato proactivo. Y yo necesito a alguien para archivar. No necesito a alguien proactivo porque no me va a servir. Entonces, de la misma manera, uno habla de competencias. Y las competencias es un concepto muy teórico. Las competencias tienen que ver con la posibilidad de realizar una tarea con éxito, ¿no? Esa es la teoría de la competencia. Entonces, lo importante en el estudio es pensar qué es lo que yo necesito que la persona haga y en qué grado. Porque yo necesito que un ejecutivo de cuentas
y un jefe de ventas se lleven igual con el cliente, pero no le voy a pedir lo mismo o el mismo grado de competencia, de relacionamiento al ejecutivo de cuentas que al jefe de ventas. Entonces también a la hora de pensar el perfil y la competencia hay que pensar los grados y si realmente es necesario para el puesto que estoy buscando llenar, digamos. Sí. Ahí está. Bueno, avanzando con este proceso que veíamos, una vez que tenemos los currículums, vamos a pasar a la parte de las entrevistas, que es un poco lo más divertido, capaz. Bueno, nos fuimos. Bueno, ahí está, entrevistas, bien. Tipos de entrevistas, básicamente, podemos nombrar 3, la entrevista grupal, el assessment center, que se diferencia de la entrevista grupal porque uno le da un caso a resolver a las personas. Entonces, en esa situación uno como que los ve en acción. Y la entrevista individual, que es la entrevista por excelencia, ¿no? 1 a 1 con el candidato. Otra vez, y yo no me voy a cansar de repetir esto, es importante la planificación de la entrevista. Ya leí los currículums, ya seleccioné los currículums. Ahora voy a mirar cada uno de los currículums que cité y voy a leer bien el perfil. ¿Por qué? Porque yo tengo que en esa entrevista buscar la información que después me va a permitir tomar la decisión de la incorporación o no de esa persona u otra. ¿Qué voy a hacer? Voy a preparar las preguntas básicas. ¿Qué tengo que buscar? ¿Cómo busco una competencia? Por ahí se preguntan. La forma de buscar una competencia es preguntarle al entrevistado que le dé ejemplos de lo que ustedes buscan. Entonces, por ejemplo, preguntarle, ¿alguna vez viste una situación de estrés? ¿En tu trabajo anterior te relacionabas con clientes? ¿En tu trabajo anterior alguna vez te tuviste que quedar fuera de hora? Y algo que por ahí es muy importante por la problemática que comentaba Juan antes. ¿Por qué te fuiste? Sí. ¿Por qué quisiste cambiar de trabajo? Muchas veces se van a encontrar hoy en día que les dicen, no, porque me salió un viaje a Europa. Me fui. ¿Qué buscas en el próximo? Claro, ¿qué buscas en el próximo? Igual que buscas en el próximo, te lleva a la pregunta deseada. Te van a decir lo que vos esperás escuchar. Un poco hablarles de por qué lo hicieron, lo lleva un poco más a lo concreto. Hablar de la experiencia. No, pero que... te puede cambiar un poco. A mí me pasa, por ejemplo, me meto, pero porque hay confianza con Paz. A ustedes no las voy a interrumpir. No, me pasa, por ejemplo, que busco y estoy buscando un pasante y que lo que quiero, y a veces la respuesta que busco es quiero aprender. Entonces ahí me lleva al puesto que yo estaba buscando, alguien que no tenga experiencia y que quiera aprender. Y cuando me dicen, no, lo que busco es una estabilidad económica y... Claro, pero yo, por ejemplo, al pasante le preguntaría, porque bueno, él ahí te está vendiendo que tiene unas ganas de aprender bárbaras. Sí, entonces le pero no preguntaría, todos, por ejemplo, cómo se desarrolla en la facultad. También, sí. ¿Qué hace? ¿Qué materia le gusta más? Y si le gusta más, ¿haces algo porque te gusta más? ¿Te va mejor que en las otras materias? Como la idea es tratar de buscar algo, obvio que el entrevistado puede hacer lo que quiera, pero la idea es tratar de buscar algo en el pasado que me dé cuenta de eso que yo estoy buscando. Bueno, y obviamente disponer del tiempo necesario y crear un buen clima para la entrevista, obviamente va a hacer que la entrevista sea mucho más exitosa, tanto como para ustedes como para el entrevistado, y les va a dar esta información que estábamos buscando. Otra vez el tiempo, ¿no? El tiempo que me tomo antes es el tiempo que me ahorro después. Y ahora sí, con toda esa información, ¿Qué hago? lo que voy a hacer es analizar los candidatos que tengo. La idea de todo esto es bajar la subjetividad al máximo. Ah, la entrevisté a Laura y me encantó. Es ideal. Pero ¿para qué quiero yo una graduada universitaria para atender el teléfono? Entonces, con esa información, yo voy a analizar los candidatos. La información viene de las entrevistas y también vienen de otras herramientas que seguramente ustedes conozcan, que muchas veces uno las terceriza, que tienen que ver con los test, con las pruebas psicológicas, las pruebas grafológicas, las evaluaciones psicotécnicas. ¿Por qué vamos a buscar este tipo de herramientas? Porque ya las habilidades y conocimientos son más fáciles de medir, o incluso son más fáciles de aprender. Si la persona no sabe usar un programa, esto del aplicativo, o no sabe mucho, no sé, de un determinado impuesto, se puede aprender. En cambio, el cómo hacer una tarea, las ganas de hacerlo, la responsabilidad, la motivación personal que lleva a realizar esa tarea, eso es algo difícil de medir y por eso voy a buscar estas otras herramientas.
Yo les incluí en el material que les repartieron antes de entrar unas hojitas referidas a lo que se llama anclas de carrera profesional, que las desarrolló una persona que se llama Edgar Schein, que en realidad se las quería traer un poco como manera anecdótica para que ustedes lo tengan al instrumento. Es un cuestionario como de revista para ti. Son 40 preguntas y ustedes tienen que ponerle a cada pregunta un puntaje del 1 al 6. Después ahí están las instrucciones, que tienen que sumar 10 a 1, dividir por 5. Parece súper complejo, no lo es. ¿Pero qué les va a dar? Les va a dar el ancla de carrera. El ancla de carrera tiene que ver con qué es lo que a mí me mueve, por qué trabajo. ¿Trabajo para ganar un sueldo y poder bancar un estilo de vida? ¿Trabajo porque a mí me gusta ser exitoso? ¿Trabajo porque me gusta ser jefe? ¿Trabajo porque me gusta ser libre? Ese ejercicio que yo se los propongo como de autorreflexión para que se lo lleven, también les puede servir un poco para esto, para decir, yo busco un empleado que, por ejemplo, trabaje por objetivos. Voy a necesitar a alguien que le guste la autonomía, que sea responsable y que sea un poco autogestionado. En cambio, si yo necesito, como decía antes, un telefonista, yo necesito a alguien que le guste la estabilidad, que le guste cumplir un horario y que esté en ese momento para atender el teléfono, que es el horario que le pongo a mi cliente. Y ahora sí, como a modo de finalización, yo vi todos estos candidatos, tengo todos estos perfiles y los puedo contrarrestar con el perfil que me había hecho al principio. Hay algunas cosas que yo no puedo negociar. Hay algunas cosas que sé que le voy a pedir sí o sí a la persona. De repente, por ejemplo, sé que no puedo negociar la remuneración, porque si no me cierran los números, no me cierran los números. Entonces no puedo pagarle más que eso. Pero por otro lado, quizás tengo un candidato que me está diciendo que se fue porque le pagaban mal y entonces voy a evaluar, por ejemplo, cuánto me cuesta a mí, que estoy cambiando de empleado cada 6 meses, dedicarle 3 semanas a que aprenda cómo se hace esto acá. Y por ahí le puedo pagar 500 pesos más y ahorrarme eso. Uno también tiene que ser flexible a la hora de ver cuáles son las cosas que uno puede negociar o no en un perfil. Para finalmente hacer el ingreso de la persona al estudio. Ahora, hablando un poco de lo que decíamos antes, este es el primer paso. La persona ingresó a nuestro estudio. Después tenemos el resto de los 5 pasos que tienen que ver con la gestión de recursos humanos, que van a tener mucho que ver con este gran problema que me comentaba Juan de la movilidad o de la alta rotación de personas. Gracias. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas. Si yo busco una persona que la motivación está en otro lado, lo que voy a tratar de hacer es, con todo el resto de las cosas, tratar de motivarla y tratar de mantenerla. Entonces, en realidad lo que estamos hablando es de que yo tengo que gestionar esta otra persona como si fuera un recurso, o sea, es un recurso más de nuestro estudio, y no simplemente, bueno, ya está, ingresó, ahora a esperar a ver cuánto dura. Así que, ¿sería algo más? Eso. No, está bueno la palabra. Pasa que nosotros, para ahí, nuestra profesión hace que somos más rígidos, ¿no? Como de profesión, por ser contadores, sobre todo. Ser flexibles, tratar de tender a la flexibilidad está bueno. Yo, por ejemplo, hace un año contraté a una chica que trabajaba muy bien, me gustaba mucho y decidí ser flexible en su momento. Digo, por ejemplo, a ella le había salido una becaría para trabajar otra cosa y ella venía en un turno a la mañana y charlamos y me dice, no, porque me salió y tengo que ir a la mañana. Y digo, bueno, vení, pasé pasantía, trabajá 4 horas y venía a la tarde y podés hacer las 2 cosas a la vez. Digo, yo ahí como que elegí que pueda hacer otra cosa a ella que le parecía que le hacía crecer y además conservarla porque me parecía que era un buen recurso para trabajar conmigo, que trabajaba bien. Entonces como que estar escuchando, es como que me parece que está bueno, ¿no? Porque cuando tenemos un estudio chico no tenemos un departamento de recursos humanos, somos nosotros mismos un poco. Entonces, estamos al lado por ahí. Claro, sí, pero sentarse, tomarse el tiempo y decir, che, una vez al mes, una vez cada 3 meses, juntémonos, charlemos solos y contame qué estás necesitando, qué posibilidades tenés ganas de hacer otras cosas, te aburriste de lo que estás haciendo. Es como muy personal y lo tenemos que hacer nosotros, pues no, contratar un gerente de recursos humanos dentro del estudio, por ahí de 3 empleados, 5. Esa sería como la pata de evaluación de desempeño aplicada a un pequeño estudio. Una de las cosas que más se le critica a las nuevas generaciones, las generaciones de los millennials, de la generación Y,
es que cambian todo el tiempo y que necesitan estímulos todo el tiempo. Entonces muchas veces uno no sabe cómo reaccionar o cómo darles o cómo motivarlos para que se queden y para que no roten y para que no digan en realidad yo necesito otra cosa. La pata de la evaluación de desempeño es la que nos salva y por lo menos nos permite estar atentos a eso. Porque hay lo que se llama un contrato psicológico y crea una responsabilidad entre los dos. Hoy por hoy los jóvenes piensan en sus necesidades inmediatas. Ellos lo que quieren es resolver esto que me está urgiendo en este momento. Si el día de mañana no tengo una casa, no sé qué pasará, vamos a ver. Pero por lo menos estar atento y poder adelantarse y poder negociar. Esta flexibilidad que decía Juan tiene que ver con el poder negociar, pero uno antes, volviendo un poco atrás, tiene que saber con qué puede negociar y con qué no. Sí, y ser creativos, o sea, eso de ser chiquitos nos permite ser creativos a la hora de esto, porque por ahí no tenemos más plata para darle o no tenemos más recursos para meter o por ahí no se puede pagar algo, porque también tenemos estructura de costos más chicas, pero ser creativos. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? ¿Puedo hablar de ella? Porque no vino, ¿no? Ale no vino, ¿no? No, pero bien, por ejemplo, una de las cosas que detecté, por ejemplo, esta empleada que había tomado, es que tenía muy buenas notas en la facultad, promedio casi 8.50, 8.70, o sea, casi todos los parciales eran 9, 10. Y era su primer trabajo. Una de las cosas que detecté es, a ella le importa eso. Entonces, una de las primeras cosas que vi es decirle, tomate todos los días de estudio que necesitas, después los compensamos. Y le encantó, la verdad que había semanas que por ahí había 3 días que no venía, me decía, yo te las compenso en una vacación de invierno, ¿no te molesta? Le digo, no, en vacaciones de invierno, no sé, venía 8 horas a trabajar, pero no le importaba, o sea, le fascinaba tanto esa flexibilidad que le había dado de tomate lo que necesites, y a mí me interesaba conservarla porque era un buen recurso, que le encantó y eso va generando como un compromiso, o sea, después también lo cumplió, vino, trabajó las 8 horas, ni siquiera se lo tuve que pedir, ella a mí me armaba el cronograma y me decía, bueno, yo este día falto, pero voy a venir tal día, el doble o tal día, y genera el mismo compromiso, pero es como algo contractual que vas armando. Entonces se puede ser creativo, digo, por ahí sin decir, bueno, quiero un aumento de sueldo. No, el tema es justamente este, es decir, o sea, yo quiero ser creativo, pero ¿qué pasa si no soy creativo? Eso charlando igual. Entonces, esto de generar un encuentro, de decir, está bien, no tengo un departamento de recursos humanos, no lo voy a llamar evaluación de desempeño, pero juntémonos, charlamos, me contás cómo te está yendo con la tarea, ¿te gusta, no te gusta? Es un poco esto que estás diciendo. Por eso yo hoy les decía, estas áreas por ahí parecen medio voladas y medio de una empresa grande, pero en el estudio tienen una aplicación concreta y con la gente que trabaja con ustedes. O sea, no es que están allá solo para las multinacionales. Así que bueno, gracias. Gracias. ¿La presentás vos? Bueno, ahora vamos a seguir hablando de los mismos